Paz a ustedes, hermanos. Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Israel Martínez y me gustaría compartir una pequeña reflexión acerca del libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. No sin antes, vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios lo que habremos de hacer. Bendito Padre, eterno Dios todopoderoso, Señor, Creador del cielo y la tierra, Señor. Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor, para suplicarte, Padre eterno, que lo que se ha de hablar, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad, Padre, que solamente sea tu palabra, Señor, que no sean criterios personales míos, Señor, que no sean palabras mías, Padre eterno Dios, sino que seas tu, Padre, el que pueda ayudarnos, Padre, a través de tu bendito Espíritu, Señor. Te lo explicamos humildemente en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son palabras muy fuertes, muy duras, dichas por el apóstol Pablo. Son palabras que muchas veces pensamos que son para otras denominaciones, para otras personas. Nunca consideramos que estas palabras son para nosotros, que son parte también para nosotros como predicadores de la palabra de Dios. Lamentablemente, a veces menospreciamos estas palabras descritas aquí. Estas son una sentencia, son una advertencia para todos aquellos que exponemos la palabra de Dios. Esto nos debería hacer pensar y nos debería hacer, de hecho nos debería hacer temblar estas palabras descritas aquí. Dice que si alguno anunciara un evangelio diferente al que está escrito en él, sea anatema. Ahora, ¿por qué mi inquietud de hablar acerca de ese tema? Quiero hacer una pequeña descripción. Yo empecé mi vida cristiana en una pequeña ciudad llamada Zitácuaro, Michoacán. En esta iglesia crecí principalmente con hermanos que su base era la palabra de Dios. Realmente yo no recuerdo de otra forma de enseñanza. La palabra de Dios era la centralidad de la iglesia. Yo crecí de esta forma, fui enseñado de esta forma por muchos hermanos que han tenido un impacto muy fuerte en mi vida. Conocí muchos hermanos llenos de sabiduría, hermanos temerosos de Dios. Yo recuerdo algunos de ellos que impactaron mi vida. Tal es el caso de algunos hermanos como el hermano Daniel Rojas, un hombre que muchos apreciamos aquí en esta localidad, por el hecho de que toda su enseñanza era basada precisamente en la Sagrada Escritura. Yo nunca lo vi utilizar otras formas de enseñanza.
así como hay otros hermanos que pudiera mencionar, por poner algún ejemplo. A medida que ha pasado el tiempo, yo he visto que ha cambiado mucho esta situación. Desgraciadamente, desafortunadamente, la forma de enseñar se ha ido distorsionando. He visto como la palabra de Dios se ha hecho a un lado. Quiero compartir una pequeña experiencia que tuve. Yo hace algún tiempo visité alguna iglesia en el Estado de México, y pues llegué en la tarde, fui invitado por mi tía a este culto. Llegamos al templo y lo primero que yo observé es que el templo, las bancas estaban recorridas hacia los lados, no habían hecho una especie de pasillo en medio, y pues me empezó a sorprender esta situación. Posteriormente empezó el culto, empezaron algunos cantos, pero de inmediato hubo una actividad, cual va siendo mi sorpresa que empieza el predicador a hacer una especie como de animador, y empiezan a salir hermanos, ¿de qué forma decirlo? Disfrazados o con vestuarios, ¿sí? Algunos hermanos caracterizados de algunos programas de televisión, con pantalones rotos, pañuelos en la cabeza, mujeres con pantalón y disfrazadas, maquilladas. Realmente era impactante lo que yo estaba viendo, ¿no? Su forma de hablar, imitando, parodiando, como le llaman, ¿no? Imitando a ciertos actores, haciendo chistes. El predicador, pues, alentando a la iglesia, ¿no? Yo veía a la iglesia que chiflaba, aplaudía. Realmente yo no sabía qué decir, o sea, está impactado, ¿no? Esta situación para mí fue algo sorprendente, ¿no? Esta es una experiencia que marcó mi forma de empezar a ver qué es lo que estaba pasando con la iglesia. Desgraciadamente ahora me doy cuenta que no es un caso aislado, sino que esto ya es parte de la enseñanza que se da en diversas iglesias, diversas casas de oración. Es muy triste esta situación. De ahí ha ido creciendo, lugares que, como en mi caso, en nuestra iglesia, una iglesia pequeña que pues ha tratado de mantener esa centralidad en la palabra de Dios, y en cambio pues no ha estado exenta de esta situación. Y me preocupa mucho esta situación. Muchos de los problemas que hay en la iglesia, que hay de verdad, que está pasando, que está golpeando de verdaderamente en la conducta, en la forma de vivir el cristianismo actual, es precisamente radica en la forma de enseñar, en las enseñanzas que se vierten desde los púlpitos. Desgraciadamente siempre he considerado esto: si yo enseño mal como predicador, las personas, el hermano, la iglesia va a aprender de esa forma y va a vivir de esa forma. O sea, esto es algo secuencial. Yo predico mal, enseño mal, entonces ellos van a aprender mal y lo van a practicar mal, y ellos a su vez lo van a transmitir mal a sus hijos o a las personas. Entonces, este es algo importante. Por eso la reflexión es acerca de esto. Tenemos que enseñar de forma correcta, de acuerdo a la palabra de Dios.
a veces es ilógico, ¿no? Decir que nuestra base de escritura, cuando actualmente la palabra de Dios simplemente se está relegando a un segundo término. La enseñanza nos dice, no es que haya otro, dice, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Estas son palabras muy fuertes, porque a través de la historia la palabra de Dios se ha querido eliminar. Podemos ver un poco de historia, y hemos visto que en el siglo IV, en el siglo V, en diversas partes de épocas de la vida, de la historia de la iglesia, la escritura ha querido ser eliminada, ¿sí? Y muchas veces de forma, a través de la violencia, a través de la imposición. Pero ahora no es así. Ahora no es que quieran eliminar así de esa forma la palabra de Dios, sino que ahora simplemente se está haciendo a un lado la palabra de Dios para sustituirla por otras situaciones. Ahora es muy común que desafortunadamente en los púlpitos ya nos enseñe palabra de Dios y nos enseñe psicología, filosofías, ideologías. Yo recuerdo las palabras de un predicador que decía esto: se han bajado los predicadores para darle paso a los psicólogos, se han bajado los que exponían la palabra y la verdad de Dios, y ahora se han subido personas que entretienen a la iglesia, desafortunadamente. Ese es el gran problema. Ahora ya no es la base, no es la parte medular de la palabra de Dios. Solamente es una referencia, y esto es preocupante. Es preocupante en muchos sentidos. Desgraciadamente, ¿cómo se están formando nuestros jóvenes, nuestros hijos, la iglesia en general, ¿no? ¿De qué forma está creciendo y está siendo formada? Actualmente ya no se predica la verdad de Dios, porque ya no le es agradable tal vez a las personas escuchar esto, ¿no? Desgraciadamente a eso hemos acostumbrado a la iglesia. Ahora queremos entretener a la iglesia para que no se sienta mal, para que no pueda sentirse de alguna forma, como muchas veces se llama, que se pueda lastimar a la iglesia. A veces porque las cosas no funcionan, porque no se convierten a almas a Jesucristo. Empezamos a hacer utilización de otras formas, ¿sí? Estrategias, metodologías. ¿Cuántas veces como predicadores, algunos predicadores ambientan los templos, las llenan de cosas superficiales, ¿no? Vemos adornadas con música suave, con un sinnúmero de cosas para llamar la atención de la persona. Las enseñanzas ya no son enseñanzas basadas en la escritura, sino ahora son juegos, estrategias, dinámicas, y así está lleno los talleres, los congresos, lo que se está enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Lamentablemente no estamos alimentando de forma correcta a nuestros hijos, y tarde o temprano esto les va a causar mucho daño, porque no tienen cimientos, no tienen bases sólidas en las que pueden afirmarse. Le hemos creado un ambiente superficial, algo ficticio, y tarde o temprano esto va a repercutir, porque la vida cristiana no es solo juegos o actividades a veces sin sentido, y muchas veces así lo veo.
ha perdido su propósito, su enfoque. Entonces, es acerca de que debemos reflexionar acerca de esta situación. ¿Hacia dónde está yendo la iglesia? ¿Hacia dónde estamos llevando a la iglesia con este tipo de prácticas? Me gustaría leer 2 Timoteo capítulo 4. Verso 1 al 4, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, estos tiempos se han llegado, aunque a lo largo de la historia siempre lo ha habido. Estas palabras descritas aquí por algo fueron dichas en su momento y vuelven a repetirse la historia. Cada vez es más y más y más lo que está pasando. Vendrán tiempos cuando sufran, cuando no soporten la sana doctrina, sino que se amontonarán. Tendrán comezón de escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ese momento ha llegado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué como predicadores hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué nos lleva a hacer este tipo de situaciones, ¿no? He visto, experimentado en muchas ocasiones como talleres, ¿no? Incitando a hacer cosas dentro de los templos, subirse a las bancas, gritar, juegos, un montón de cosas que están sustituyendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué, hermanos, está pasando esto? Es porque no creemos que la palabra de Dios sea suficiente. No creemos que la palabra de Dios tenga el poder para transformar o impactar la vida del creyente, del ser humano. La palabra de Dios dice que su palabra es como una espada de 2 filos que penetra en lo más profundo y que es capaz de llegar hasta lo más íntimo del ser humano. Y nosotros no estamos confiando en esto. ¿Sí? Pareciera que la palabra de Dios ya no es suficiente, que ya no tiene esa capacidad para hacer lo que tiene que hacer. Desafortunadamente es lo que está pasando. Dudamos de la palabra de Dios, le agregamos cosas porque no confiamos en Dios. Confiamos más en estrategias, en formas, en métodos para atraer a las gentes, para que la gente permanezca, para que se sienta cómoda en la iglesia. No importa cómo viva, no importa su conducta, no importa lo que cómo eduquen a sus hijos, cómo vivan en su matrimonio, cómo se conduzcan de su vida fuera de la iglesia y dentro aún de la iglesia. No importa lo que hagan, con tal de que ellos se sientan cómodos. No hay que incomodarlos, sino que hay que darles lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Es más fácil darle una terapia motivacional a alguien que hablarle la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando, que no estamos confiando en el poder de Dios, desgraciadamente. Aún en el evangelismo es lo mismo, ¿no? Se utilizan formas, estrategias y todo esto, nada más que el problema radica en esto, que yo siempre he considerado esto: lo emocional es pasajero. Usted le da una terapia a alguien, a la iglesia, le da una terapia 1 hora, le dice que es el mejor, que él merece todo, que Dios está ahí para bendecirle, que Dios está ahí para prosperarle, que todo está bien y que él es el mejor cristiano. Sin en cambio, después de 1 día o 2 días, después de que sale, de hecho aún saliéndose después del templo,
toda esa emocionalidad se pierde, o sea, porque estaba basado precisamente en emociones. Eso es lo que pasa realmente cuando dejamos a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia desde lo más profundo, desde la raíz del corazón del ser humano. Y esto lo deberíamos de considerar nosotros, que nosotros tenemos que dar, no lo que la iglesia quiere escuchar o lo que las personas quieren escuchar, sino lo que la palabra quiere darles a entender, lo que Dios quiere hablar. La palabra de Dios contiene dos verdades absolutas. Una de ellas contiene el plan de salvación para el ser humano y otro es la voluntad de Dios para el hombre. Son las dos partes estructurales de la Escritura y nosotros no podemos quitar ninguna de las dos cosas. Tenemos que entender esto, hermanos, y que somos responsables, cada uno de nosotros, todos, tanto los líderes que permiten esto, los pastores que hacemos esto, que hacen esto, y nosotros como congregantes que también no decimos nada acerca de, vemos estas situaciones y no hacemos nada al respecto. Es más fácil quedarnos callados para no meternos en problemas, aún sabiendo que es incorrecto lo que se está haciendo. Esto nos debe llevar a reflexionar, hermanos, nos debe llevar a pensar. La palabra de Dios es universal. Las leyes de Dios son universales, son inmutables, quiere decir que no cambian, que permanecen, aunque la sociedad pueda transformarse, aunque la sociedad pueda ser cambiante, la palabra de Dios es siempre la misma. Lo mismo que fue hace miles de años, 2000, 3000 años, sigue siendo ahora. La palabra de Dios, el Evangelio es contracultural, o sea que no se amolda culturas a formas o estrategias o a metodologías, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué estamos haciendo? Como predicador, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy asumiendo el papel de transmitir las verdades de Dios? ¿O me estoy convirtiendo en una persona que sube y para que se entretenga a la iglesia, para que se divierta a la iglesia? Tenemos que reflexionar qué es lo que estoy haciendo yo. Yo quiero decirles que como congregante de la iglesia, y se lo digo de forma personal, que si yo quisiera escuchar psicología, no iría a la casa de oración, no iría al templo. Yo acudiría directamente con un psicólogo para que me diera una terapia. ¿Sí? Si yo quisiera divertirme, no iría al templo, no iría a la iglesia. Tal vez iría a un circo, tal vez iría a un lugar donde yo pudiera tener ese entretenimiento, esa diversión que yo estoy buscando. Si yo quisiera algo superficial, no iría allí a la iglesia. Tenemos que entender eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde estamos llevando? ¿Cuál es el rumbo de nuestra iglesia? Yo creo que los que pertenecemos a la iglesia amamos a la iglesia. Si no, pues no diríamos nada o pues simplemente nos abstendríamos de participar y no mencionar nada de esto. Pero porque amamos a la iglesia es porque decimos esta situación, ¿no? Yo lo de menos es quedarme callado y no hablar acerca de esto, ¿no? Y simplemente pues no participo en ello. Pero yo creo que esto no es lo correcto. Es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Pero, ¿qué implica esto, hermanos? La palabra de Dios dice así, que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, el punto es este: ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿O de qué forma alimentamos nuestra espiritualidad? La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Yo tengo que llenarme de la palabra de Dios para que cuando yo hable, cuando yo predique, lo que salga de mi boca sea palabra de Dios. No sé si se entienda esto. O sea, como predicadores yo debo alimentarme de la palabra de Dios. Yo debo leer la palabra de Dios. Yo debo estudiarla, yo debo escudriñarla, yo debo profundizarme en la palabra de Dios. Para que cuando yo predique, cuando yo hable, precisamente lo que salga de mi boca sea palabra de Dios. No sean criterios personales, no son filosofías huecas, no sea psicología, no sean terapias emocionales, no sean palabras del ser humano, sino que lo que hable son palabras de Dios, basado en la palabra de Dios. Ahora, si yo no me lleno de la palabra de Dios, si yo me lleno de psicología, si yo me lleno de filosofía, si yo me lleno de reflexiones de otro tipo, de otra índole, ¿qué es lo que yo voy a hablar? Por eso el predicador debe de enfocarse y debe de llenarse, que la parte central es la palabra de Dios. Y esto lo debemos entender, hermanos. Debemos de reflexionar esto. Somos predicadores de la palabra de Dios. No somos personas que se dediquen a entretener a la iglesia, porque solamente le estamos haciendo perder el tiempo, porque solamente le estamos causando un daño, hermanos, y nosotros vamos a ser responsables y tendremos que dar cuenta delante de Dios por esta situación. Esto es lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia, y no es algo que podamos tapar o esconder, es una realidad. Como yo les comento, yo recuerdo hace ya 15, 20 años que esto no era tanto como hasta ahora. Ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, porque se ha ido dejando, se ha ido dejando, se ha ido dejando, se ha ido aumentando, se ha ido... Llegará un momento en que la palabra de Dios totalmente ya, no más. Y esta es mi preocupación, hermanos. Sé que hay mucho que hablar sobre el tema. Sé que son temas delicados que pueden causar malestar en algunos de nosotros. Pero mi finalidad, hermanos, es podernos volver a los principios bíblicos, a la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra opción. Dios quiera en su bondad, y yo sé que Dios es tan bueno y tan fiel que siempre habrá personas que Dios utiliza o ha utilizado y seguirá utilizando para hacernos reflexionar acerca de a veces de nuestras equivocaciones. Dios es un Dios que siempre nos está hablando, nos está llamando, nos está advirtiendo. Él, antes de hacer las cosas, nos advierte que volvamos a Él, que nos volvamos a Él. Yo sé que Dios es así. Yo lo he entendido a lo largo de mi vida. Y mi deseo es que podamos ser esa iglesia que Dios quiere. No solamente palabras, sino en acciones concretas. Y si algo hay que corregir, lo corrijamos. Si algo hay que reafirmar, lo reafirmemos. Y seguir adelante, hermanos. Este es el pequeño mensaje que quería exponerles. Mi deseo es que Dios los bendiga a todos y que podamos seguir adelante, hermanos. Dios sea con ustedes. Paz a ustedes, hermanos.